Concilio de las Frías. La idea, Ojalá y y eso es al revés. Yo tengo la idea y luego existe. Sí, lo único es que el creyente va a decir que a Dios se me presentó, pero el problema ahí es que a usted se le presentó, pero y si a otra persona no se le presentó. Para mí filosóficamente no se puede demostrar la existencia de Dios. bienvenidos al podcast El Concilio de las Frías. Hoy inauguramos este capítulo como el capítulo El Concilio de Cran Baja Pils número 1. Hoy vamos a discutir sobre el tema de qué es Dios y lo más importante es que queremos saber desde los enfoques fenomenológicos, realista, idealista y los demás enfoques filosóficos, qué es lo que tenemos como noción de Dios. Hoy nos acompañan Felipe Vargas y José Luis Sánchez. Estoy aquí con mi amigo Gil, em, matemático. Felipe es filósofo y profesor de secundaria y José Luis es filósofo también y profesor de secundaria. Y bueno, lo primero es que hablemos un poquito de cuáles son esas nociones que tenemos, pero no sin antes que sepan que ustedes desde que se conectan a este video se convierten en observadores oficiales del concilio y por lo tanto pueden comentar y hacernos llegar sus opiniones al respecto, que luego tomaremos en cuenta para los próximos concilios y para las conclusiones de este mismo. Bueno, ¿qué entendemos por Dios? Podemos comenzar con alguna aproximación. Yo creo que para inaugurar el concilio primero hay que chocar Véamelo. las jarrotas. Salud. 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 Inicia el concilio. No sé por quién empezamos, por José Luis o por Felipe. Si quieren puedo comenzar yo. Bueno, yo estaba pensando que la pregunta ¿qué es Dios? Dependiendo de dónde nos posicionamos, si queremos afirmar algo desde más allá de la razón, creo que la pregunta se podría plantear más como ¿quién es Dios? Y si nos quisiéramos restringir a lo que se puede decir desde la razón, entonces pues la pregunta ¿qué es Dios? Estaría mejor planteada. Eh, en el caso de la fe, se podría plantear que Dios, desde una postura teísta, es persona. Es decir, que sería la causa del universo, pero sería una causa voluntaria y al tener una acción creadora de todo el cosmos sería esta causa por amor. Esta es la versión clásica de la postura teísta desde las religiones abrahámicas, desde la fe. Y, lo que yo encuentro interesante en toda la tradición teológica y filosófica del judaísmo y el cristianismo es que a Dios se le puede conocer por dos vías. La primera se llama catafática, es decir, las cosas que vamos a afirmar de forma positiva sobre Dios, y existe también una manera de tratar el tema de la esencia de Dios desde la apofática, es decir, por negación de todo lo que podemos decir. Entonces, de Dios no es tanto lo que podemos decir, sino lo que no podemos decir de Él. Si en contraste con el universo, podemos decir que Dios no es temporal y que esta sería la eternidad en Dios. Podríamos decir que Dios no es finito como todas las cosas limitadas que podemos conocer acá, por lo tanto sería infinito. Y así podríamos continuar definiendo su esencia. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Especialmente sobre la pregunta de qué es Dios o cómo se puede entender a Dios. Si nos remitimos a la filosofía, por ejemplo, me acuerdo de la prueba que hace Aristóteles sobre la causa primera, que pues no puede ser posible que se remonten, digamos que las causas infinitamente porque el infinito pues es irrecorrible, ¿ok? Que no se puede remontar infinitamente, entonces había un problema ahí. Y lo que pasa es que eh, el infinito se puede entender de dos maneras, en acto y potencia, usando la misma caracterización que hace Aristóteles, de manera que todavía pensando un poco sobre esa prueba,
Si el infinito fuera en potencia, todavía podría existir a ver, un remontarse indefinido hacia atrás, ¿verdad? Pero la prueba de la existencia de Dios, según Aristóteles, pues necesita una causa primera o un primer elemento, porque lo contrario no sería posible, digamos, eso por un lado. Por otra parte, la prueba de la existencia de Dios, pensando un poco en la filosofía, está Descartes con su argumento sobre que la idea de Dios supone la existencia de Dios. Básicamente por dos razones. En primer lugar, porque dos o una razón, no recuerdo muy bien. Las razones básicamente son que como la idea de Dios es algo perfecto y yo no puedo producir lo perfecto o algo más perfecto que yo, tiene que venir desde fuera. Entonces, eso implica que primero yo no produzco la idea de Dios, sino que Dios la puso ahí. Y en segundo lugar, Dios la deja ahí como una pista, como una huella, como la marca del artesano, me parece que usa esa expresión, de manera que yo pueda darle cierto seguimiento, tener pues indicios de él. Por otra parte, en la filosofía, Kant critica varios argumentos que ahorita no me acuerdo de todos, pero hace una crítica al argumento aristotélico de la necesidad eh, o vamos a ver, la idea de que remontarse infinitamente requiere superar como el plano físico y pasar a una cuestión más bien metafísica. Él lo critica porque no puede haber evidencia de eso. No puede haber evidencia y digamos que hace un salto hasta cierto punto indebido a Aristóteles, digamos, a la hora de poner digamos, un recurso explicativo, como lo es Dios, en una línea finita, digamos. Ese sería un problema, la crítica que hace Kant. Por otra parte, bueno, Kant se posiciona como agnóstico, él realmente no sabe si Dios existe, al menos teóricamente creo que refuta las pruebas de la existencia de Dios, pero me parece que en la práctica ve necesaria para una cuestión de fundamento de moralidad. Claramente ahí surge la pregunta que si existe la moralidad más allá de Dios o si se requiere a Dios para pues, conocer qué es el bien y el mal. Eso que sería otra discusión. Pero sí, desde la filosofía, los antecedentes que manejo son esos tres. Ujú. Y me gustaría agregar también eh, la prueba de San Anselmo de Aosta, que también es muy común. eh, es- si estamos tratando de establecer una idea más o menos objetiva, que esto es algo muy difícil, porque con el tema de lo divino es muy difícil que podamos tener objetividad. Podríamos decir que Dios se podría entender para todas las personas como aquello más perfecto, que lo más perfecto que pueda existir o que pueda ser pensado. Entonces, si las cosas que tienen una existencia solamente en la imaginación son menos perfectas que aquellas que podemos imaginar, pero que también existen en la realidad, para que se cumpla esa definición de Dios como lo más perfecto que existe, debería existir no solamente en la mente, sino también que sea un fenómeno extramental y que trascienda la conciencia. Sin embargo, este argumento fue criticado muy duramente por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que le pareció que la prueba hace un salto. Eh, decir que de una definición podríamos sacar prueba de la existencia de algo extramental, le parece que es un santo indebido, porque nunca podríamos tener corroboración de, de la existencia de un ser solo por su definición. Sé que estamos pasando del plano de lo lógico al plano de lo ontológico, que sería el problema que es Santo Tomás. Eh, pero podríamos comenzar a discutir, ¿verdad? Santo indebido, ¿qué te refieres con eso? Un Como que salto sería un compaso lógico. Sería un compaso lógico, ¿no? Sí, exactamente. Si Y yo paso de una definición a plantear la existencia de algo fuera ujú, de la definición, como serían los objetos materiales o los objetos extramentales. A mí sí, sí, lo que me llama la atención, por ejemplo, de Kant, de lo que mencionas ahora, es como, y la crítica que hace y la razón por la que creo que no sabe si Dios existe es porque él habla de que la conciencia es performadora, o sea, nosotros percibimos y eso cambia la realidad, o sea, percibimos una realidad
tenemos como una regla, él habla de las afirmaciones sintéticas, o sea, que son conceptos que en los que aplicamos una regla, es como el ajedrez. Entonces, por ejemplo, uno le pone, el ajedrez tiene unas reglas de juego y se entiende y se puede jugar, pero esas reglas son puestas a priori, ¿verdad? Sí, Las reglas podrían ser otras. Entonces, ese juego funciona y se juega, pero eso significa, o por ejemplo, en la biblioteca, poner ejemplo de una biblioteca. eh, la información en sí misma, o sea, un montón de libros apilados no es una biblioteca. La biblioteca existe porque hay una categoría, una jerarquía de libros, ¿verdad? Y la Es un información no está orden. ordenada. Entonces, exacto. Es lo mismo con el conocimiento. Lo que dice es como que la información no es conocimiento, sino que el ujú. conocimiento es información ordenada y clasificada. Pero esa clasificación no viene de la experiencia, sino que viene de la mente. O sea, yo digo, bueno, yo los quiero clasificar por tema, o los Sí. quiero clasificar por edades, o, ¿verdad? Entonces, y si esa clasificación está equivocada, o podría haber otra, entonces nunca voy a saber si realmente eso que yo digo que creo que es Dios es porque está ahí o es porque mi forma de percibir me ha hecho configurar una idea que al final puede estar equivocada. Bueno, desde Kant, em, él dice que no todo el conocimiento viene de la experiencia, es decir, se requiere la razón. Digamos, en ese sentido, bueno, se le ha clasificado como racionalista. Lo que plantea él es una cuestión que se llama sujeto trascendental, que tiene una estructura que es básicamente, para decirlo en palabras sencillas, la estructura de la mente, porque se divide en la parte estética de percepción, la parte del entendimiento, de generación de conceptos, y la tercera no me acuerdo cómo se llama, pero tiene que ver con ideas. La sensibilidad, que sería la estética. Son dos formas puras, el tiempo y el espacio. Ajá, exacto. Ujú. Sí, digamos que son como las condiciones para que yo pueda conocer. Lo que hace él es como estructurarlas y pone a la idea de Dios dentro de la tercera parte, que se me olvida el nombre, cómo es que lo llama, pero trata sobre las ideas trascendentales Ujú. que ya Sí, de una u otra regulares. forma vienen. Tres ideas de la razón. Ujú. Ajá, que es idea, alma, Dios y mundo. Esas tres vienen como incorporadas, que de una u otra forma, digamos que eso se entendería de por qué los seres humanos tienden a plantear la idea de Dios, porque ya es una idea que viene incorporada, pero La que, estructura de pensamiento. ajá, ya viene, Es como un patrón ya establecido sí, el sujeto trascendental, bueno, es, como un arquetipo, digamos. Sí, sí, exacto, sí, son como la estructura para que usted pueda conocer, y en esa estructura viene, Pero entonces eso significa que es un fenómeno de la conciencia y no necesariamente una no, es existencia. que en Kant sujeto y objeto ya son, digamos, están implicados los dos, entonces la realidad es una categoría también del entendimiento. Entonces los dos elementos son cooriginarios, así por decirlo así. Eh, la cuestión con las ideas reguladoras es que nosotros, la razón, porque tiene que darle un cierre de completud al conocimiento, entonces utiliza tres ideas que no pueden tener contenido como el contenido sensible que tenemos, por ejemplo, de este objeto, que por ser limitado y finito lo podemos conocer. Las ideas están vacías porque no tenemos una representación, por ejemplo, del alma o del universo como todo. Nosotros no podemos contemplar todo el universo, todavía no entendemos bien qué significa que sea infinito, qué significa que sea finito, porque es contraintuitivo, como que no lo podemos captar. Y por último, Dios, que se Es que, necesita perdón, para ser contraintuitivo. contraintuitivo, Mm, sí, porque, por ejemplo, a partir de este momento ya no hay tiempo y espacio, ¿cómo podemos entender la realidad así, verdad? sí, 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 Que se sí. acabe, o cómo podemos pensar que también es infinito, nada más, sin un comienzo. Eso cuesta mucho porque las categorías de nosotros intentan darle completud a las cosas y principio a las cosas y por eso ocupamos esas tres ideas. Una es el alma, que es el yo que acompaña todas las representaciones que yo tengo. Esta es mi experiencia. Y luego sigue esta otra experiencia que es mía. Y todas esas remiten a un mismo principio que sería la del yo o el alma. La del universo, que es el conjunto de todos los seres existentes como un todo, es la que llamamos universo. Y la otra sería Dios. Pero la cuestión con Kant es que no podemos tener conocimiento de estas ideas. O sea, conocimiento propiamente hablando, como el conocimiento que tenemos del mundo o lo que podemos llamar ciencia, no se puede tener. Entonces, él después desarrolla una prueba para la existencia de Dios, pero desde la parte ética, es decir, como una fe racional fundada en eh, la razón práctica. Y que por esa vía es que podríamos conocer a Dios más bien, ¿verdad? Eh, Ahora plantea bueno, José también que no es necesario, no necesariamente el ser ético moral
implica que haya un vínculo con Dios. O sea, una persona puede ser ética y moral, O, independientemente de o la idea. sí, o sea, que ni siquiera exista Porque Dios para que haya moral, pero sería un planteamiento más difícil, ¿no? O sea, Eso si Dios no también existe, decía Dostoyevsky, ¿verdad? Si Dios no existe, todo es permitido. todo es permitido. No necesariamente porque se puede prescindir de Dios para reconocer que hay leyes universales morales, porque la misma razón que reconoce la universalidad de las leyes matemáticas o las leyes de la física, por ejemplo, es la misma que puede reconocer como universales ciertas acciones que son deseables, como ahora discutíamos del hecho de mentir o no mentir, si es deseable o no es ujú, deseable. Si todos tuviéramos como premisa que mentimos cuando queremos, no habría cierto nivel de confiabilidad en la sociedad como para que nos pudiéramos entender y para que pudiera haber trabajo. Entonces, la sociedad se construye sobre la base de que somos veraces, ¿verdad? Y por eso yo puedo confiar en que puedo dirigirme hacia cierta compañía para obtener ciertos servicios y no que siempre me van a estar estafando cada vez que estoy tratando de hacer una transacción humana. ujú. Entonces, ¿cuál es el vínculo Se, con se Dios? puede, el vínculo con Dios sería más bien que cuando yo quiero hacer una síntesis de todas las causas para llegar a una cierta felicidad, lo que yo puedo esperar, parece que en Kant tiene intrínsecamente la idea de Dios. Es decir, que sin Dios no podríamos alcanzar esa felicidad y esa perfección moral a la que aspiramos. Porque también para la vida eterna, para la inmortalidad del alma, el argumento es que nuestra razón nos pide que sigamos la ley moral, porque la podemos reconocer de forma racional, pero en esta vida sería imposible de alcanzar. Entonces nosotros nos quedaríamos sin esperanza de poder ser correctos moralmente si no existiera una vida interminable. Y por eso también desde la razón práctica, existe la necesidad de que seamos eternos. Eh, Entonces, a partir de la existencia de Dios o del entendimiento de Dios, bajo estas nociones, uno podría, digamos, decir que necesariamente hay inmortalidad del alma, del espíritu, digamos. Terminas, Necesariamente no. y no necesariamente, pero en Aristóteles hay una que me gusta a mí. Él desarrolla dentro del alma intelectiva una operación del alma intelectiva que es la que nos permite conocer, ¿verdad? Que por ejemplo puede ser todas las cosas sin ser ninguna. Así cuando yo tengo una experiencia sensible, digamos, de esta jarra, es porque el intelecto agente, que es esta parte del alma intelectiva, se convierte digamos, o captura lo que es el objeto. Ese, ese intelecto agente está completamente desligado de lo material, es una parte inmaterial que tiene la capacidad de eso, de poder capturar todas las cosas sin ser ninguna. Por eso es que es ujú, perdón, por eso es que es inmaterial. En tanto que es inmaterial es acto puro. Y por ser acto, eh, como del ser no se sigue el no ser, por lo tanto él dice, pues no puede perecer. Sin embargo, no puedo seguir en este razonamiento porque no puedo saber qué pasa después de la muerte. Eso es ujú, lo que él ujú. dice. Pero en principio, por ser acto puro, como el ser no se sigue el no ser, no podría perecer. Y esa, Pero a ver, si entiendo bien, lo que estás queriendo decir es que la materia no se destruye, sino se transforma. no, porque esa Y parte sí consideramos que este intelecto agente es inmaterial. las personas, pero digamos, eso aplicaría a las cosas también, ¿o no? No, porque las cosas sí es material. La cosa no es. Aplica a lo no material nada más, como el alma. Por eso estoy diciendo nada más esta parte, esta operación que se llama el intelecto agente. Ok, ¿qué es eso? Explicar un poquito. Es la capacidad que tenemos De recibir información. de inteligir y de capturar las cosas en cuanto a su forma y no en cuanto a su materialidad. Por eso yo puedo decir que esta silla es de esta forma, igual que todas las demás sillas, porque tiene una forma intrínseca que Sí, Que le hace a la silla ser silla. ajá, y su es principio de individuación, conceptualizar un poco, ¿no? ajá, es lo que nos permite conceptualizar, es lo que nos permite definir y es lo que nos permite tener Analizar. intencionalidad lógica Y también. entonces es el alma el que me permite capturar esa información. Ajá, y el intelecto agente o alma intelectiva, sí, exactamente. Y por eso sí han planteado, digamos, Aristóteles también llegó a la causa primero, el motor inmóvil, por pura deducción también, eh, filosófica,
y no a través de la fe. Ese tipo de planteamiento de Dios como un Dios que es necesario para que todo lo demás pueda existir, porque si no, no podría, se llama deísmo. No necesariamente hay que decir que ese Dios es una persona, no necesariamente hay que decir que ama, simplemente está ahí como causa primera para que todo lo que, para que, como explicó José, todo lo demás pueda existir, porque sin causa primera no hay causa segunda. Si las causas fueran infinitas, nunca hay causa primera, no puede haber causa segunda, etc. No habría cambio, no habría contingencia. No Digamos habría... que el mundo es contingente. Entonces, Y el mundo es contingente. También ahí vamos por otra vía, la tercera de Santo Tomás. Si todo es contingente, es decir, que bien podría existir, bien podría no existir, habría un momento en el cual nunca hubiera existido nada. correcto. Y O estaría todo. como el no ser no se sigue el ser, ¿cómo va a ser que si en ese momento que no existió nada, de cuál ser van a ser o va a comenzar el ser? Si todo es contingente, Necesariamente tiene que haber un ser. tiene que haber un ser que no sea contingente, que sea necesario. Y ese todos le llaman Dios. Esa es otra de las vías. Ve que él por distintas formas llega a lo que él, para él es claro que es Dios. Lo que no se puede saber desde la filosofía es si ese Dios es persona, como muchas veces pensamos. Es decir, por persona divina, en este caso, no persona humana, entendemos que tiene un entendimiento y una voluntad. Que hay Y, una conciencia y una inteligencia. y que esa inteligencia fue la que le imprimió las leyes al universo al comenzar. Esas son las características necesarias para ser persona. Ajá, Pero, Voluntad, y inteligencia. entendimiento. pero eso es muy deducible incluso con la matemática. ¿Eh? Sí, porque vos podrías ver el modelo del universo y decís, porque el universo se puede leer en términos matemáticos, porque Ujú. parece que hay una, una lógica detrás de esto. Entonces, creemos que hay un ser inteligente que lo diseñó, el arquitecto del universo. Ujú. Pero también podríamos pensar que es que el universo no es ni matemático ni tiene leyes, sino que nosotros las ponemos ahí, porque nosotros es nuestra forma de entender el universo. Y como nosotros tenemos la razón, que como explicábamos anteriormente, en Kant tratamos de darle cierre y completud al conocimiento y por Bueno, eso por eso- vemos leyes y vemos fines en la naturaleza que no necesariamente estén ahí en sí mismos. Ese es el punto y por eso postular a Dios Esa es siempre la va a forma tener como de nosotros tratar de explicar lo que está pasando. Pero es que no, o sea, las leyes funcionan aunque no estemos. Eso es un buen punto. Es que Eso sí, es un buen exacto. punto. Las leyes van a funcionar. Pitágoras funciona que se haya muerto. Y en ese respecto yo estoy de acuerdo de que la matemática no se construye o no solamente se construye, sino que se descubre. Se descubre. Bueno, pero para un idealista no. Para un idealista Un no. idealista, ¿no? O sea, es Pero como el idealista. idealista como Kant. Digamos, si usted no está ahí conociendo, no existe. Pues, entonces, el conocer y el ser de una u otra forma están estrechamente ligados. Bueno, y O sea, no hay lógica en lo que esté fuera. si no está ahí, no, vamos, por ejemplo, Sí. No, si usted no lo puede conocer, no existe, no es. es que digamos, se me ocurre, por ejemplo, el caso de en el cálculo infinitesimal, cuando Leibniz y el otro matemático, Newton, ajá, que postularon lo de las derivadas y fue casi simultáneo. Ujú. O sea, ¿cómo, o sea, qué probabilidad hay de que los dos hayan descubierto algo que estaba ahí o lo crearon? No, O sea, es por eso es ajá. que yo pienso que sí, la matemática se descubre, no es una mera realidad. invención. Ahora, la realidad también porque hay una multiplicidad que tiene que ser sintetizada, por eso lo que decíamos, digamos, del idealismo. Para que haya ser o realidad, tiene que haber una conciencia que la experimente, porque si no, no se completa ese punto. Solamente las leyes, así como la que Pero estamos para eso hablando, sí. la energía, la materia, sin conciencia en sí misma, no tiene un para sí, no tiene un para alguien. Entonces, como no es conocimiento para nadie, no es conocimiento. Claro, pero es para esa conciencia. En realidad, ya la existencia, la ontología de ese fenómeno, de esa realidad, ya está ahí. Sí, sí. Para la persona no existe porque no la conoce, pero Sí, digamos, Kant distingue que hizo sea dos partes, el para sí, como mencionaba Felipe, y el en sí, o la cosa en sí. Pero la cosa en sí no se puede conocer porque la cosa en sí es
como desde un punto de vista impersonal, digamos, como que un punto de vista que no tiene un observador particular. Que sean las cosas en sí mismas, eso no lo podemos saber. Solo que podemos saber que existe, puesto que lo que se da como fenómeno, que lo pone todo, digamos, el sujeto trascendental, eh, no podría existir si no tuviera esta materia prima, por decirlo así, o este primer darse, o esta donación ingenia que permite que después el aparato cognitivo eh, construya el fenómeno. Pero con Dios lo que sucede es que siempre va a tener un componente subjetivo. Por esto que estábamos hablando de que existen fines que nosotros ponemos ahí en la naturaleza que no necesariamente estén ahí, porque esa es nuestra forma de darle sentido tal vez a nuestra propia existencia, tal vez a la existencia como un todo. Para mí, filosóficamente, no se puede demostrar la existencia de Dios. Se pueden dar argumentos que sugieran que existe un Dios. Se puede llegar a un convencimiento interno muy, muy fuerte de que Dios existe, más eso no puede ser universal. Así como mi propia forma de entender a Dios, por más que sea una certeza subjetiva, nunca va a poder ser universal. Entonces, eso hay que entenderlo ¿A qué se siempre. refiere con no ser universal? Que yo no puedo, por ejemplo, si yo te explico a vos un teorema matemático, Ujú, ¿verdad? Vos como matemático me vas a entender mucho mejor en esto. ujú. Eso tiene sentido apodíctico, es decir, que la demostración misma ya implica su verdad y no hay discusión. Sí. Lo entendés y lo aceptás inmediatamente sin Ujú. ningún problema. Pero este otro tipo de argumentos, como por ejemplo la existencia de Dios, que no puede haber como un referente externo que nos permita eh, evaluar por distintos, para distintos espectadores si existe o no Ajá. existe, se llaman argumentos problemáticos. Eso no vendría siendo, digamos, como lo que en matemáticas se conoce como axioma. Digamos que es un postulado que se toma como cierto y a partir de ahí se construye el edificio lógico Mm, en el sentido que usted quiera hacerlo, ¿verdad? Podría incluso, digamos, porque al menos ahorita estamos partiendo del punto de que Dios existe, ¿verdad? Y estamos dando como evidencia. Me imagino que filosóficamente también hay argumentación que sugiere la no existencia. Ese es ¿O el no? punto. Ahí dijiste evidencia. Y ahí el punto es que no tenemos evidencia más que la subjetiva. Y eso no es Pero evidencia tanto para la universal, existencia como para la no existencia, ¿no? totalmente. Así, yo puedo tener lo que llamamos en filosofía de la religión, una creencia inconmovible, que no importa qué argumento haya, no importa qué información yo tenga, esa creencia se va a mantener así. Y los que somos cristianos creo que entendemos qué queremos decir cuando tenemos una creencia inconmovible, que de ahí yo no puedo nunca demostrarle eso de forma axiomática, por Ajá. ejemplo, a otra persona, porque siempre va a tener ese componente subjetivo fuerte, la creencia y la fe. Lo que sí se puede hacer es persuadir, lo que sí se puede hacer es también a nuestra propia creencia que proviene de algo que no es racional, que tiene que ver con cuestiones más primitivas en nosotros, como por ejemplo nuestra historia de vida, las pasiones, y cosas que están antes del conocimiento o del razonamiento. Sobre esa base yo puedo después darle un sentido a mi fe, empezar a darle un acompañamiento racional a eso que en principio no es racional, y así yo puedo fortalecer mi fe con la razón y puedo ayudarme también, ¿verdad? Puedo tener una creencia más fuerte gracias a los argumentos que yo tengo. Pero en sí, el hacer que una persona crea o deje de creer, eh, no tiene que ver con un razonamiento, Ujú. tiene que ver con otras vivencias más primitivas. ¿Qué demostraciones filosóficas hay de la no existencia de Dios? O sea, conocemos, No se puede demostrar. o al menos que sugieran, ¿qué argumentación sugiere la no existencia? No el de no existencia, no como porque ya hemos visto que racionalmente se puede demostrar que hay un Dios. Lo que es que puede demostrar es que sea una persona y que sea Demostración, o que haga. se puede considerar demostración de que existe. O sea, Tal cual, no, no, digamos, ajá. son argumentos, pero aún así tienen Una cosa Es que, como le decía Felipe, que o sea, sugiere la como existencia. concepto de una causa primera, no como el Dios pero es cristiano que que todavía, digamos, por ejemplo, para los griegos, para ellos el mundo era eterno, o sea, entonces podríamos pensar que Dios y el mundo y los seres humanos siempre han existido, entonces no se necesita una causa primera, porque siempre existieron, entonces
Pero no es razonable. Sí, Por la contingencia. Mm, Porque si todas las cosas tienen un límite, hay una justificación para ese límite y esos límites van a llevar a que al principio tuvo que haber algo que no fuera contingente. sí, puedo decirte algo ahí. El ateo podría plantear que lo único que no es contingente y que es necesario es el universo mismo. Y no necesitamos apelar a algo externo al universo mismo para decir que siempre existió. Y plantear que el universo es infinito, eterno, y todas las cualidades que le damos a Dios, atribuírselas al universo. Eso se llama panteísmo. ujú. Sacamos a Dios completamente de la ecuación y nos queda nada más el universo, que es lo mismo que decir Dios para ellos. Y entonces es una antiteología. O sea, básicamente el universo es Dios. Dios y el universo Dios, son lo sí, mismo. ajá, Dios Dios. y naturaleza, que es como O naturaleza, sí. la expresión Sí, que pues panteísta. Pero entonces, entendiendo qué entendemos por ese universo los ateos. que es equivalente a Dios. Entonces, si Dios le O sea, O sea, Que no hay trascendencia. un ateo pensaría que sería panteísta. O Para mí, no necesariamente, pero para mí es, ese Dios, yo quiero saber. ¿eso qué? es una postura fuerte. digamos, a lo que recuerdo el argumento, ese boteo de inmóvil, pues no, el que no trae lógica. Entonces, como Dios es ¿Quién? Perdón, ¿quién es? Spinoza, Ah, Spinoza. Siempre ha existido Ajá. y nunca hubo un primer momento para el universo, sino que siempre existió. Pero es que no es posible o sea, lo mismo que Pero la decía, contingencia es porque habría algo subyacente a todos los objetos que que, sí que no tiene podría sentido, ser que es podría ser, absoluto, que es, y podría ser la materia también. Aunque Pero es yo que no. entiendo porque la materia sí es causal, o sea, más casual, perdón, no causal, casual. Podría ser la forma también. O sea, que existieran siempre la forma del universo intrínseca. Y tenemos una causa formal que es infinita. Y siempre ha existido. Pero y la Y teología, la misma causa material. la teología de las cosas, La teleología también se puede construir como si todo lo que se le dice de Dios se le dice al universo. Se dice del sí, universo. pero entonces, ¿qué tipo O sea, el universo de cumple universo todas las, creemos en él? O sea, ¿qué tipo de Dios Las es ese? sustancias, como le el llaman. universo cumple todas las características de Dios. En ese sentido, o Sí. todas las... Pero de Dios cristiano no. No, jamás. De un Dios cómo. De un Dios Entonces, que es lo Es mismo una, es que una idea naturaleza. primitiva de Dios. O sea, es una primera idea de Dios o Es una un prim- primer acercamiento. sí. En una primera instancia, y una fuerza suprema, capaz de todo, absoluta, sin conciencia, pero Ajá. o consciente. Y que no se distingue del universo, o sea, que también es material, que también es temporal, pero que al mismo tiempo fuera del... es inmanente. Ay, man, La cuestión es que nosotros, es como... cuando planteamos de Dios, decimos que Dios es algo trascendente. Ahí la diferencia sería que ellos dicen que nada más es inmanente Inmanente. y no hay nada fuera de él. Nosotros, como creyentes, entonces plantearíamos bien que sí existe algo trascendente, que fue lo que le imprimió las leyes al universo y la que le dio ese primer empuje para que todo funcionara. La diferencia es esa, que en una Dios confía en el universo, pero es algo más que el universo, Ujú. y por superar la esencia del universo, eh, lo creó y todo está contenido en él, como dice San Pablo. eh, en él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, todo está en Dios, pero Dios es algo más que el universo. Y la otra sería O sea, el universo sería un conjunto infinito contenido en Dios, que es un que, conjunto infinito. que es... Sí, 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 pero sí, sí. Plainito, pero... No es paradójico. porque así me pero no es Ah, eterno. en matemática, los números naturales son infinitos y los reales también, y uno está contenido en el otro. hay diferentes formas de ver el infinito. Y sí, Un infinito más grande que el otro. mi infinito es más grande que otro. Pues, también Es 2 por infinito. podríamos decir que el universo sí es infinito en el tiempo, por ejemplo, y decir que Dios es infinito por ser eterno, es decir, por no estar En el no mezclado tiempo. con el En tiempo. el no tiempo. Como accidente. Por no estar Es atemporal. en el tiempo, ajá, por ser Ujú, atemporal. ujú. Entonces no tiene esa determinación de comienzo o fin, y por eso es que no es eterno en ese Eterno, sentido. sí, es diferente. Bueno, pero ¿qué argumentación hay filosófica en pro de la no existencia de Dios? Bueno, Bueno, eso es lo que es Kant, Y, él dice no lo puedo mostrar. O sea, Ujú, ujú. teóricamente los argumentos que se han presentado, pues pero digamos, siempre ¿es por una incapacidad de Kant o presenta razonamiento? Ajá. que, o sea, que la mente del ser humano, ¿verdad? Lo que él llama su eco trascendental, no puede demostrarlo y no tiene evidencias porque no es algo que usted pueda percibir, no es algo como un concepto que usted
genera un concepto a partir de algo material, digamos, como taza. Entonces, la mente, digamos que eso él le llama a un proceso de subsunción categorial. Entonces, el concepto va a atrapar esa cosa que está afuera, pero es que es Dios no está afuera, no existe como un zapato o una silla. Entonces, ante esa imposibilidad, pues desde el punto de vista de la percepción, no. Concepto tampoco, porque depende de la percepción, entonces solamente queda la idea. Ujú. Póngalo así, también se lo muestro de esta forma, también con lo de los conceptos y lo de poder capturarlo. Si conceptualizar algo es ponerle límites a algo, y Dios por esencia no tiene límites, entonces definirlo sería más bien indefinirlo y no Mm. podríamos nunca, Definir, limitarlo. no podríamos Limitar algo limitar. ilimitado, ajá. Entonces, ahí tal vez Sí. yo diría que sí, la variable del agnosticismo sería, si Dios existe, sí existe, no lo podemos conocer. Ajá. Entonces no tiene sentido hablar de eso. Ujú, ujú. El otro argumento podría ser, sí es cierto que existe posibilidades de que exista un Dios, como ustedes dicen, pero las probabilidades son tan bajas, ¿verdad? Usted en matemática me va a dar la razón en esto, en probabilística. Ujú. Es tan baja la probabilidad que es despreciable. Por lo tanto, tenemos razones fuertes para decir que no existe. Pero digamos, en el agnosticismo cabe la posibilidad de, digamos, se dice que si Dios existe, entonces no se puede definir por lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que no se puede limitar algo ilimitado. Y a la hora de definir, no está limitando las cosas. Eh, pero sí se puede hacer como acercamientos. O, Sí, sí. digamos, incluso como se hace en el cristianismo o en cualquier tipo de religión que sea, evidentemente o en cada religión se dan características y se dan cosas que ha hecho Dios y todo lo demás, pero no quiere decir que esa sea la definición completa de Dios. Em, digamos, uno podría decir que todas estas teologías en cierta forma son agnósticas o entrarían dentro de un tipo de agnosticismo. Bueno, se acuerda que al principio hablamos de la tradición catafática que afirma cosas de Dios y la apofática que se limita a decir que es Dios por negación Ujú. con todas las demás cosas. Existe toda esa tradición en teología y no necesariamente haya que ser agnóstico al decir que de Dios más bien sabemos lo que no es más que lo que es, ¿verdad? Porque todas las cosas que nosotros conocemos, que no son accesibles al mundo, Dios al ser superior a toda su creación, sería todo lo que no es el mundo, o sea, temporal, Y contingente, eh, espacial, etcétera, ¿verdad? Finito. Entonces, por vía de negar lo que no es Dios, sí se nos descubre su esencia. Eso lo dijeron es muchos como teólogos por contradicción, o sea, por por negación. Sí. abnegación. Sí, Yo, sí, sí. quería agregar algo que es como el tema de, digamos, por ejemplo, yo puedo ver la apariencia de una persona, pero hasta que yo conozco a esa persona, hablando con esa persona, y es interesante porque el hablar implica mi inteligencia. Y eso significa que yo entro como un poco a su forma de pensar y empiezo a entender en realidad la esencia de esa persona. No es posible que yo, eh, desde el punto de vista, ¿cómo decir? Así como estamos tratando de explicar a Dios, pueda afirmar que esa persona existe en la forma en que la entiendo y la conozco cuando ya hablo con él. O sea, yo puedo decir cosas muy vagas a nivel existencial o trascendental de una persona O que no la impreciso, conozco o impreciso incluso. profundamente. Entonces, en ese sentido, lo que creo es que cuando uno tiene una relación subjetiva, personal con Dios, ahí es donde cambia la cosa. Porque Eso entonces, entendiendo que Dios es persona, ajá, porque digamos, usted puede exacto. conocer cosas Pero es que como un perro, una persona, sí, como un perro, pero pero, usted conoce la personalidad del perro también. o sea, sí, 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 sí. Entonces Usted empieza a ver interactúa con el otras perro. cosas que son abstractas, que no están visibles, que no son perceptibles a los sentidos. Sí, 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 Entonces, sí, que no se capturan, por ejemplo, en una foto, correcto. una Entonces, imagen estática. de esa misma forma yo puedo decir, ese perro no existe. Ese concepto de perro que usted tiene, porque usted lo conoce, Ujú, no existe para mí, ujú, porque ujú. no lo conozco, no es mi mascota. Entonces, él O de ese perro en particular. exacto, de ese perro en particular que es único, Mm. porque es una forma, tiene una forma de ser. Igual con las personas, igual con Dios. Pero es que ahí Entonces, el punto que yo le diría es lo que hablamos de la definición y lo que significa el concepto.
porque todas esas cosas inmateriales que se puede decir del perro, como su personalidad y todo eso, Sí, sí, con lo que le gusta a los gases. acciones formales Ajá. que no son directamente sensibles, ¿verdad? Eh, igual, como Dios no es un ser sensible, también podríamos decir eso, pero es que los conceptos que vamos a utilizar para capturar a Dios también son Pero es que innecesarios, son insuficientes. Insuficientes. Pero es que por eso es que yo creo que ahí es donde va la cosa, porque yo puedo conocer a Dios como persona en Jesús. Sí, por No, eso lo digo, eso ajá. ya es un salto de fe que hacemos nosotros. Ajá. Y ahí sí, por supuesto. Y Digamos, de la lo fe más podemos cercano comenzar a al afirmar tema muchas cosas. sensible es Jesús. Fuera de eso, digamos, todas las otras ideas de Dios también, o sea, uno puede experimentar a Dios fuera de Jesús de otras maneras, porque Dios se expresa en otras formas. Pero a ese nivel es que yo creo que sí, como que uno puede empezar a conocer en el sentido más sensible, con esas categorías, ¿no? Esa experiencia sería más que nada subjetiva. Es Sería subjetivo. propia y de una Por forma eso, que usted y como cree cuando o le usted, asocia a como otros cuando usted conoce a un amigo, o sea, es lo mismo. Sí, usted tendría siempre experiencias subjetivas de las cosas, Sí, pero dentro de la eso puede ser que subjetividad, existe, y para usted Es sus que, amigos existen de una forma en que yo no, para mí no existe. y es que no, es que incluso del mismo amigo, dos personas que lo conocen tienen la percepción diferente. Por eso es subjetivo, Ujú. pero yo no puedo decir que no existe. Ujú. Existe usted, para usted, en Y, su y se manera, percibe de manera diferente cada uno. puede validar y legitimar esa el existencia. asunto está suponiendo que la idea se deriva de la existencia. O sea, que usted tiene esa percepción, se deriva de la existencia. Pero es que en caso de Pero los es amigos, todo fue legal. Ajá, de la existencia se deriva ajá, existe y luego viene lo la que idea. ajá, la Y idea. eso es al revés. Yo tengo la idea y luego existe. sí, lo único es que el creyente va a decir que a Dios se me presentó, igual que como se me presentan las otras cosas, independientemente de mi voluntad. Pero el problema ahí es que a usted se le presentó, pero ¿y si a otra persona no se le presentó? Y a la otra persona en su vida vive y nunca se le revela a Dios. ¿Qué podríamos decir ahí? Yo diría que con San Pablo se podría contraargumentar eso y decir que siempre en la creación se deja ver la huella del creador. Hasta cierto punto, y podemos decir, Sí, que la creación testifica testifica al creador. Ajá. al creador, y por tanto, si digamos, estamos tratando de analizar el universo como un objeto, tal vez por ahí sea más difícil, pero si vemos al universo en cuanto a su belleza, como si fuera una obra de arte, o incluso ahora hablamos del el misterio de la existencia, porque el ser y no la nada, nos parecería más bien que el universo es un milagro que exista. Entonces, si lo vemos en cuanto bello o en cuanto milagroso o místico, podríamos de ahí deducir la existencia de un creador. Igual, ya eso, como lo habíamos dicho antes, pasa al plano subjetivo. Y Pero es que vuelvo al punto, o sea, las experiencias subjetivas nos dan fe de una existencia de esa persona, aunque sean personales, digamos, esas experiencias personales, que otras tal vez no tengan, pero siguen existiendo. sí, Yo sé que es esto de que tal vez Dios no se revela a todas las personas o de una manera igual, digamos. Es difícil porque, digamos, por ejemplo, yo creería que este Dios es, así como lo dijo, porque yo lo conozco, es para todos, no es como para algunos. yo por eso le podría decir, esto que usted está diciendo es válido. El hecho de que yo no vea algo no significa que no exista, ¿verdad? Porque yo no podría ver pues un montón de cuestiones a nivel subatómico y ahí están, y Y operan. Pero la pregunta sería entonces, ¿qué sentido tiene hablar de cosas que no aparecen? Y entonces ahí, desde la fe diríamos, es que para nosotros aparecieron, ¿verdad? Entonces, sí, sigue siendo, este, yo lo entiendo así, el creyente está hablando en un lenguaje que tiene un sentido algo distinto al no creyente, porque ya tiene la experiencia y la práctica sobre la cual se cimienta su fe y por tanto cuando utiliza la palabra Dios ya está pensando en algo más que una idea vacía sin objeto como un concepto vacío sin objeto como en Kant. Para el creyente ya este Dios también significa padre hasta cierto punto, significa también amor, significa también relación, porque ya yo tengo relación con ese Dios. Para el creyente no significa lo mismo, entonces muchas veces la discusión se diluye.
Yo estoy hablando de una cosa y la persona está entendiendo otra distinta. Por ejemplo, en mi caso, yo no logro entender de qué me están hablando cuando trato de aproximarlo, pero no logro aterrizar nunca. Entonces, por eso le digo, no puedo, no sé de qué me están hablando, digamos. Y me gustaría conocer lo que le evidencie como dice Marco, pero es que no logro aterrizarlo. Entonces, a mí al menos, mi mente en particular no cierra eso. Cuando le hablan sobre Dios. Ujú, Sí, 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 sí. ujú. Sí, 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 digamos, no logro aterrizar. Entonces, hay argumentos, pero Sí, hay algo. Bueno, La explicación que uno tal vez podría darse, estoy pensando como si yo fuera ateo, es de tal vez ellos se lo imaginan también que para ellos es real, ¿verdad? Como pura sugestión. Es lo que podría pensar alguien que no ha tenido la experiencia de Dios. Y decir, claro, a mí también se me puede presentar, por ejemplo, la idea de que hay un peligro ahí y yo tener paranoia y realmente ese peligro no existe. Igualmente, la idea de Dios, quieren imaginarse, desean tanto que Dios exista para garantizarse esa felicidad que se les hace real. Y esa no, y no van tampoco con la experiencia religiosa porque es muy difícil. O sea, ¿cómo puede usted, por ejemplo, saber cómo sabe una manzana si no se la ha comido? ¿Verdad? Siempre va a ser muy vaga la idea, ¿verdad? Y por eso es que ¿Es no suficiente suena a nada. los estudios fenomenológicos sobre esto, sobre la existencia, o sea, que ocurren en la conciencia de las personas para poder decir que al menos para ellos existe? Sí, incluso se ha estudiado que hay este, neurología, ¿verdad? Una parte en el cerebro que permite la experiencia Wow. religiosa. Pero y reducirlo a eso sería destruir su sentido, porque es una experiencia interna. Entonces, si usted lo reduce a algo que puede ser observable, y es como decir que los sentimientos también sean ciertas conexiones neuronales, no tiene sentido. Pero si yo experimento euforia, alegría, por ejemplo, y usted también la ha experimentado, estamos hablando de la misma sensación porque la podemos experimentar de primera mano. Entonces, eso para mí tiene sentido, por supuesto, que el cerebro humano, por su evolución, permita la existencia, perdón, la experiencia religiosa. Para mí esa sería la interpretación de lo que en el Génesis se dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Él, porque nuestro cerebro ya es capaz de tener experiencia de lo que llamamos espíritu y por eso la conocemos en espíritu. Pero igual, ese es el mismo problema que tenemos. Estamos hablando de espíritu. Cuando decimos esta palabra, para mí significa una cosa y para vos significará otra. Puede ser simplemente como soplo o cualquier otra cosa. sí. Pero es como significar espíritu. O sea, espíritu en realidad me parece un concepto, no sé si se puede llamar así, pero es bastante difuso, porque ¿cuál diferencia entonces entre alma, verdad? O, eh, La inteligencia, o sea, para mí es como una cosa que está en la que se involucra la inteligencia. A mí me parece que el alma es inteligente, como sí, la el alma, Aristóteles, digamos, alma intelectiva. pero ya el espíritu ya ahí, digamos, se me hace un poco más difuso al menos caracterizarlo. ¿Ok? Es que en algún momento yo creo que hablábamos con Marco y con Gilbert allá en Nicaragua, sobre Dios como una idea. Digo, todavía lo que Felipe plantea se acerca más a lo que yo en algún momento les comenté, de Dios como una creencia de algo, una imagen que usted de una u otra forma tiene en su cabeza y que intenta poner ahí, y que intenta aterrizar de alguna u otra forma y que asocia ciertas experiencias o ciertas emociones con Dios, pero Dios tal cual como una mesa o un zapato no va a estar, sino que usted hace esa operación. Digamos, yo lo que pienso y respecto y que creo que a mí me ayudaría, o sea, o lo que entiendo sobre toda esta discusión también, es como que, y el que me ayudó mucho como la investigación con Kant, es que son afirmaciones que yo puedo hacer a posteriori, o sea, como que a través de la experiencia. Entonces, yo voy conociendo, igual que con una persona, o sea, yo voy conociendo a la persona, porque finalmente yo puedo tener, como esto que hablábamos de esa regla de juego o esa idea que yo pongo sobre la realidad porque yo quiero que exista o lo que sea, o por una necesidad o lo que sea. Pero conforme yo voy hablando con esa persona, me doy cuenta que esa persona no es así. No, incluso tal vez la persona no conoce todo sobre sí misma. Y yo sí, o yo empiezo a conocerlo más conoce cosas que no conoce de una persona. Ajá,
Entonces yo me empiezo a dar cuenta de cómo es por su forma de reaccionar o de pensar, e incluso la persona puede cambiar con el tiempo por cosas. Pero entonces yo lo que he experimentado es eso, o sea, conforme va pasando el tiempo, yo veo que Dios sigue acercándose y me sigue diciendo cosas que no han cambiado, o sea, que no han venido de otras personas que no puedo yo como deducir con mi propia razón. No puedo yo imponerle mis ideas o esa regla o esa, sí, digamos, los conceptos a priori que yo quisiera poner porque no, porque chocan. O sea, es como la misma experiencia de la realidad que me hace a mí, lo mismo que decía con la biblioteca, empezar a entender que la realidad no la puedo clasificar como me dé la gana. Como que hay algunas cosas que de verdad tienen su forma propia de ser. Entonces, de ahí, o lo acepto o no, pero digamos como que yo puedo empezar a darme cuenta de una forma que tiene ese Dios de ser, y entonces ahí ya no lo puedo clasificar yo como algo Imaginario. exacto, y es difícil porque, digamos, sí es cierto que no lo puedo definir totalmente, porque estaría fuera de todas las categorías, pero en el fondo ya yo empiezo a conocerlo, empiezo a darme cuenta que actúa de una cierta forma. Sí, a mí lo que me parece, bueno, y retomando las palabras de Felipe, allá es la descripción de Dios como ya reguladora, de lo que acaba de decir. Por otra parte, generalmente se piensa que si Dios es una idea, pues tiene un estatuto menor, o importa menos, y no, no es cierto. Bueno, es que la diferencia con las ideas reguladoras es que nosotros desde la fe vamos a decir que sí tienen contenido, que es este contenido que tiene algo empírico, como decía Marco, y que solo se puede conocer a posteriori como algo que se nos presentifica, ¿verdad? Y si la idea solamente es reguladora, es vacía, y ¿no? Y de ella no se puede, eh, no podemos experimentarla como experimentamos una representación de cualquier otra cosa. Quedaría ahí en abstracto y no lo traemos como a nuestra vivencia personal, entonces no tendría más que una función para el conocimiento ahí, o para la filosofía, que tal vez no sea lo que realmente nosotros encontramos en nuestra práctica de la religión. Ahí con esa idea de Dios nosotros le damos contenido porque nos sentimos amados, porque nos sentimos motivados, porque tenemos razones reales para actuar en conformidad con esa creencia. Sí, por ejemplo, si yo les digo todos los días a usted o a nuestros estudiantes, por ejemplo, estudien todos los días como si al día siguiente tuvieran examen, probablemente no estudian. Pero si les digo, mañana tienen un examen y ahí ya hay la creencia de que es algo real lo que se va a presentar mañana y no simplemente hacer como si, entonces sí se estudia. Igualmente, el creyente está llamado a vivir su vida no como si existiera Dios, sino porque realmente existe Dios. Tiene sentido de que hagamos estas prácticas religiosas, que vayamos a la iglesia porque realmente existe, que tratemos de agradarle porque realmente existe, que tratemos de cuidarnos de no caer en ciertas cosas porque realmente existe. Y además, sobre todo, y lo más importante, que tratemos de alcanzarlo en esta vida porque como realmente existe, vamos a obtener eso, que es lo más importante para nosotros. Esa es una diferencia radical entre eh, una idea reguladora y la fe. Eh, Me hace mucha gracia porque la sabe que Felipe le dice eso, Ujú. uno es muy huevón, y digamos, que este uno empieza a probar, a ver, ¿Hasta dónde llega? Sí, claro. ¿En qué sentido? ¿Cómo? en todo sentido. Explique un poco más. Bueno, objetivíquelo, pues. O sea, uno empieza, ok, si lo que la Biblia dice es cierto, entonces si yo hago esto, debería pasar esto. Y claro, Como digamos, tanteando a ver si de verdad, comprobando la... las leyes de Sí, Dios, sí, 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 sí. Sí. Confirmo. ¿Va? de exacto, o sea, entonces, y uno empieza a ver, o sea, nadie puede experimentar por cabeza ajena, entonces, y así se conoce, es experimentación, es empirismo. ¿Tiene algo de empírico que Adivina qué, ahora quedó en Bueno, no quiero hablar de todo, ya hablar ¿Qué ha probado? ¿Qué ha probado? no quiero hablar de todo, pero digo, Confiésese. probablemente, No va a haber absolución, pero sí confesión. este,
Pero sí como que Se corta ahí, se censura. no, y sobre esto también es curioso porque también hay como es curioso porque también hay como experiencias, espirituales un poco subjetivas, personales, inextricables. Inefables incluso, no sabemos ni cómo mencionarlas. Sí, o en qué concepto, exacto, en qué categoría la persona puede entender. Y cosas que yo he escuchado de otras personas, experiencias místicas, así, yo puedo asociar cosas que yo he vivido y cosas que no puedo explicar por la materia y revelaciones. Y por eso te digo, es una cosa muy de experimentación. O sea, uno va conociendo a Dios como y con las cosas que pasan y o no actuando o actuando en cierta forma. eh, y viendo cómo Dios responde, y viendo qué le dice a uno, y viendo si lo que porque también a veces uno dice: "¿Será que yo lo pensé o será que Dios me lo dijo?". Típica típica, pregunta que se hace un creyente. Y entonces, después uno dice: "Bueno, si Dios me lo dijo, entonces va a pasar, o voy a confiar, x". Y después resulta que sí, las cosas entonces se va construyendo, es como una relación, igual con otra una persona, digamos. ¿Será que lo que pensó era lo que pensó? Yo, bueno, se lo digo, okey. No, es que yo había pensado que tal no, entonces no era eso. Y así, o sea, es como eso, un poco así. Em, y y entonces de ahí, ¿no? O sea, hay experiencias que yo he tenido, esta cuestión del sueño, que siempre se me olvida el nombre. Parálisis, Ah, parálisis del sueño. sí, sí, Ajá. eso, y otras cosas que yo he asociado también con ¿Puedo decir algo de lo que estás diciendo? Perdón que te interrumpa, porque me parece importante. El hecho es que, así como yo puedo saber, por ejemplo, que si la idea de Gil era tal o cual, y yo lo puedo testear y puedo Ujú, falsearlo, ujú. lo puedo falsear eh, con la experiencia subjetiva de Dios, eso nunca sucede, porque nunca se escucha otro, que yo sepa, ¿no? Digamos, la voz audible de Dios diciéndote exactamente esto o lo otro. Y por eso siempre el componente de la convicción y la fe es necesario, porque nunca podemos estar 100% seguros. También podría ser que yo me lo haya inventado, que yo haya tenido pero es que, mae, pero es que, a ver, imaginación. pero es Hay cosas que uno sabe, hay cosas que uno sabe, pero lo que yo a pienso, eso él, o sea, si usted nunca tiene un concepto de otra persona, tampoco puede, y si no confía en que lo que sí, la persona le dice es cierto, hay que confiar. exacto, Ujú. nunca va a creer que esa persona que usted cree O existe. sea, Pero a siempre hay mí fe, me, incluso, sí, hay fe, La verdad es incluso, personal, incluso entre la misma naturaleza humana. es correcto. incluso para Ajá. pensar que el mundo exterior existe y que existe algo extramental, hay que creer, porque sí Sí. puede comprobar. O, por ejemplo, creer que lo que la persona, un profesor que le está diciendo al estudiante, estas cosas son así, y si no, Yo creo que la comunidad científica no me está engañando, Ujú. que nos dicen la verdad. sí, fue natural, sí. Sí, sí, No más fe diferente. Sí, y en las leyes, pero por ejemplo, al principio usted no lo sabe. Digamos, la ley de gravedad, usted le dice: "Man, está jodiendo este man, si las cosas se caen, no, El punto es pues, deberían caer para arriba. y no importa, usted los prueba". Usted tostea, Se da cuenta y exacto. El punto mío es que en temas de fe o el la tema falsea. de Dios, ese grado de convicción tiene que ser mayor, porque es más difícil, es Sí, más sí. complicado. Sí, además, Sí, ya no es una fe antropológica ni una fe. Sí, es mm, una fe trascendente. Sí, no, ni siquiera fiducial, más trascendente. Sí, Pero, yo he vuelto de la muerte y yo estoy creyendo que yo voy a resucitar. Eso es es muy fuerte. dificilísimo, dificilísimo. Y sobre todo si uno está llegando ya al terminar la vida, me imagino que debe ser difícil llegar al límite ya de la ujú, vida y decir, bueno, yo voy para una vida mejor. O no, ¿cuánto lo cree uno realmente? O mejor déjamelo así. ¿Cuánto lo cree uno? ¿O cuánto Después de ello, escepticismo lo lleva a decir, no, es que el alma muere con el cuerpo y ya se acabó porque eso es lo más lógico? ujú. Eso es el reto, digamos, de las cuestiones de fe. Y a veces puede ser un reto nada sencillo. Sobre todo si uno se vuelve más racional y más racional y más racional con el tiempo, ya se cree menos porque le parece más difícil, ¿verdad? Entonces habría que mantenerse fuerte en la fe, de manera que la razón al final no termine por consumirla. ¿cuál es la relación entonces entre la fe Y la razón. no, no, qué duro está. Viene, Según sí, hay Santo siglos de estudio sobre esto. O sea, Fíjese ratio. Que tal vez podríamos dejar para Sí, para para la una siguiente, segunda, sí, sí, para un siguiente concilio. Pero bueno,
algo que quiero saber, de hecho, porque digamos, al inicio empezamos ahí a pelotear la idea y todo lo demás, ¿verdad? Pero no presentaron como tal, de manera personal, la respuesta a la pregunta, digamos. Personalmente, para ustedes, no lo que dice tal o cual filósofo, o lo que presenta la filosofía a lo largo de la historia y demás, sino para usted, ¿qué es Dios? Para ustedes dos. Bueno, yo creo que ya ustedes mi posición la conocen, Ujú. de Dios como idea, es decir, como interpretación de algo, de culturalmente lo que se entiende por Biblia. Entonces yo hago, En Occidente, ajá, ajá, exacto. porque, Sí, sí, porque en otro lado pues va a cambiar, pero pero sigue siendo idea. sí, exacto. Afuera no lo puedo encontrar, no sé si existe tal cual, no lo puedo conocer, entonces me quedo con la idea y en ese sentido Dios sí existiría. O sea, existiría como por ejemplo las matemáticas, digamos. O el amor, digamos, que es Sí, algo abstracto. exacto. Digamos, pero es algo como que yo intento y con mis actitudes yo intentaría poner afuera o evidenciar, ¿verdad? Ujú, Y que tiene que ver mucho la fe, ¿verdad? El ujú. grado de fe que usted tenga. Al menos yo no veo mucha fe, pero sí quedo, digamos, sí me parece que en ese sentido tiene más sentido, valga la redundancia, como idea. Pero digamos, en ese caso usted también tendría que tener fe en cuestiones como, por ejemplo, el amor, la inspiración ideas abstractas también, Y el orden, ajá, el orden. logos, El logos, pues, porque no es caótico estos y si es ordenado. Ujú, bueno, pero también, digamos, uno podría decir que la propia mente se dedica a ordenarlo, digamos, y en realidad todo es un caos. Por ejemplo, cuando yo empecé a manejar, eso era un caos. yo dije, ¿y esto qué? Y aquí por Coño, que estoy ofendiendo a nadie. ¿No lo has visto el otro día? ¿y eso Uy, qué? mae, sí, mae. Bueno, pero es que hay Con constantes. claro. Ah, bueno, cuando esas sí no son tan imaginarias o tan creadas por la mente, sino que Yo no muy escuché. constantes universales Yo repite, escucho eso. en el cosmos. No. Y, digamos, si nos remitimos a la teoría del ajuste fino, ¿De la parece qué que qué? del ajuste fino Ajuste fino. en física, pues tiene que ser así y no de otra forma, porque si no las partículas colapsarían y ahí sí tiene que haber cierto orden para que haya consistencia en la realidad. Sí, 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 pero el tema es una cuestión personal, que es lo que decimos. O sea, no es la forma en que porque me hubiera olvidado de ahí, pero como yo no, ajá, eso que pueda, digamos, los distintos. Pero eso, en todo caso, bueno, por ahí sale un argumento que no recuerdo en qué termina, pero di la probabilidad, ¿verdad? Dice que pues, que sean pocas probabilidades, pero existe la probabilidad de que exista vida, entonces, Ujú. Ujú. Y bueno, en su postura, ya José contestó que es una idea, digamos, en términos generales, Sí, la mía, yo creo que la expresé al principio, pero la voy a decir como explícita. más explícita. Yo considero que es persona, o sea, que no es qué, sino quién. Y que si voy a tomar esta premisa siempre es, aparte de lo que yo pueda decir, siempre va a ser algo más. O sea, satura, digamos, la explicación que yo pueda dar de él. Entonces es esto y además algo más, ¿verdad? Es persona y su forma de ser, su voluntad siempre es la de amar. Y por amor me refiero a este amor universal que todos podríamos entender independientemente de nuestra cultura y de nuestra condición subjetiva. Entonces, para mí es persona y es una persona que en esencia ama, siempre. Sí, sí, digamos, porque digamos, cualquier conceptualización que uno trate de plantear termina siendo insuficiente, ¿no? Porque, por ejemplo, y eso es porque Dios no es concepto como tal. Es que, digamos, uno puede definir cosas que son concepto y ya a partir de ahí empezar a trabajar porque son limitadas. Porque conceptualizar es limitarlo. No, pero es que, digamos, si algo es concepto como tal, es que, veamos, yo lo pienso en una estructura matemática. Hay conceptos, hay axiomas, hay teoremas, hay corolarios, lemas y demás, ¿verdad? ¿Un concepto qué es? Un concepto es algo, es como un ente, es como un ente con el que usted va a trabajar y a ese concepto usted le puede aplicar cosas, que son los teoremas. Entonces, por ejemplo, un triángulo es un concepto. Un triángulo no es un teorema, no es algo que se muestra, es algo, o sea, ya es algo dado. Abstracta. Listo, una ahí está. unidad, digamos. Ajá, sí. Ah, Y a partir de ahí usted puede empezar a trabajar cosas. Por ejemplo, usted ve si a ese triángulo le puede aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Cuándo? Cuando cumple esas condiciones, que es un triángulo rectángulo y demás, ¿verdad? Dios como tal, pienso yo, que no es concepto y por eso no se puede definir.
Porque, digamos, uno puede dar características, como por ejemplo, uno puede decir, bueno, Felipe es una persona que mide unos 7'5", por ahí. Por ahí. Ajá. Bueno, ok, está correcto y está bien, esa definición está bien, pero no es completa, o sea, es insuficiente. Y lo mismo pasa con Dios, ¿no? Que yo te estaba diciendo lo mismo de que podemos tratar de definirlo, pero siempre siendo conscientes de que no vamos a agotarlo en esa definición, porque hay que tener cuidado también, porque los judíos también decían, es que Dios no puede tomar forma humana, y es blasfemia si usted se está proclamando el Hijo de Dios siendo un ser humano. Yo creo que Dios, si quiere, puede ser concepto. Si Él quiere mostrársenos como concepto, puede ser concepto, pero no significa que porque sea concepto ya sabemos todo lo que es Él, sino que es algo todavía más. Por ser absoluto, así nosotros siempre lo que digamos de Él lo vamos a decir por analogía con los entes, ¿verdad? Entonces, si de Dios no solamente decimos que es bueno, sino que es la bondad misma, no decimos solamente que es verdadero, sino que es la verdad misma, no decimos solamente que existe, sino que es el ser en sí mismo, no decimos que solamente que es bello, sino que es la belleza en sí misma, Aparte- entonces hay que entenderlo así, A ¿verdad? partir de ahí acabo de recordar algo que quería preguntar desde hace rato. Pero digamos, en matemática, pues, nuevamente, ¿verdad? Relacionándolo aquí con este aspecto, en matemática siempre que se va a demostrar algún concepto como tal, por ejemplo, se me ocurre el límite, los límites de cálculo, cálculo infinitesimal, ¿verdad? Usted dice, bueno, el límite se define como tal, hay un concepto y se demuestra la existencia. O sea, primero se plantea el concepto y después se demuestra la existencia. Evidentemente, bueno, tal vez ahí con la misma característica de la insuficiencia puede haber cierto problema, pero digamos, una vez presentado el concepto, se trata de demostrar la existencia, pero en matemática, al menos del límite, no se demuestra solamente la existencia, sino también la unicidad, y casi que es un teorema solo, digamos, la existencia y unicidad del límite. Entonces, digamos, hay forma de, o al menos filosóficamente hablando, hay una analogía o sí, un análogo em, con respecto a eso, de la existencia. Bueno, ya hemos estado hablando de la existencia, pero la unicidad. No que yo sepa, pero tal vez un filósofo analítico podría Ujú. contestar mejor eso. Usted conoce también un nombre de unicidad. Sí, porque digamos, por ejemplo, el que, No, el cristianismo postula, si no me equivoco, 7 naturalezas. Y me parece curioso, ¿verdad? Que, digamos, está la naturaleza más, lo presenta como categorías incluso, o sea, de la menor a la mayor, que es la mineral, la vegetal, la animal, la humana, 6, la angélica y la divina. Y en todos siempre hay muchos seres pertenecientes a esa naturaleza, o muchas personas, si se puede decir, digamos, abusando un poco del lenguaje, para las otras naturalezas inferiores a la humana, ¿verdad? Pero en Dios siempre es un ser, nada más, Dios es único, al menos desde el Sí, postulado cristiano. Ajá, exacto, no, es no, una categoría única. digamos, en la naturaleza divina hay un Dios, en la naturaleza humana hay muchas personas. Mm. caballeros, porque- tengo que decirles que se nos agotó el tiempo, entonces vamos a tener que discutir esto en un segundo. Entonces, no, esto da como para 5 concilios más, mae, por lo No, hay que menos. hacer una solución para este concilio, Sí. para este concilio. Así que, Puede enviarnos sus opiniones y vamos a seguir discutiendo sobre el tema. Es un tema que no se va a votar simplemente. No se va a votar, no. pero vamos a tener alguna resolución en algún momento. Fue muy interesante compartir todas estas opiniones hoy y postulados y argumentos y axiomas y teoremas, todo lo que sea. Más, queremos, sí, queremos seguir hablando sobre el asunto. Ahí, Si les gusta, ¿verdad? Si les gustó este contenido, síganos en YouTube, en Spotify y vamos a seguir entonces discutiendo sobre esos temas. Espérenos en segunda parte con Baja Piris y seguimos Baja Piris, saben, este Segundo. segundo Salud por eso. Concilio de las Frías.